Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de la economía P2P. Estamos otra vez y como siempre con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos, Leo? Excelente, excelente como siempre. Y tenemos buenas noticias, a diferencia del podcast de la semana pasada que parecían todas pálidas. A pesar de lo que quieren algunas personas, a pesar de lo que plantearon algunas personas en su momento que dijeron Bitcoin no tiene que actualizarse nunca más, Bitcoin no tiene que escalar, Está Bitcoin osificado. está osificado para siempre. Al contrario, la tecnología avanza, las mentes brillantes no paran de llegar al espacio y especialmente Bitcoin Cash cuenta con gente muy capaz, con desarrolladores extremadamente talentosos. Y esto queremos hablar hoy, que es de la última actualización que fue incorporada el 15 de mayo a la red de Bitcoin Cash, que no es nada más ni nada menos que Habla, ¿no? Llamada cariñosamente Jessica, por Jessica Alba, como una especie de anagrama de las palabras. Y Habla no es otra cosa sino que un... Y su esposo se llama Cash también. Y su esposo, que no sabía yo, me enteré, se llama Cash, lo cual es bastante gracioso. Si mal no recuerdo, o sea, creo que ahora estamos en las fechas de la conferencia en Eslovenia, que es una conferencia especial. Cae justo el 15. Cae justo el 15, y bueno, el 15 se activó esta última actualización, que lo que nos entrega en Bitcoin Cash es un límite nuevo, variable, al tamaño máximo del bloque, ¿no? Y esto es importante porque, como sabemos, tenemos dos versiones principales de Bitcoin, dos versiones que digamos, tienen dos mapas de hojas de ruta completamente diferentes. Una de ellas es Bitcoin BTC, que es lo que la mayoría de las personas conocen cuando se habla de Bitcoin, Sí. que tiene un límite de 1 megabyte. 5 transacciones por segundo, Sí. siendo optimista. 5 transacciones por segundo para una red que se supone que es una red global de pagos, ¿no? Y esto es algo que fue introducido, creo que en el año 2011, por Satoshi Nakamoto o en el año 2010 como una medida anti-spam, ¿no? Sí. En un momento en el que la red era extremadamente vulnerable, tenía poca seguridad y no había, digamos, incentivos económicos para protegerla contra este tipo de ataques y, digamos, donde un gran volumen de transacciones excesivo podía realmente perjudicar la escalabilidad y el funcionamiento de la red a largo plazo, por lo menos en su etapa inicial. Pero digamos, esto con el tiempo dejó de ser un problema, es decir, ya la red empezó a crecer, la red empezó a, digamos, ganar momento, ganar adopción, y los usos económicos hicieron que la demanda se incrementara, los mineros se convirtieran en personas extremadamente incentivadas a proteger la seguridad y el funcionamiento de la red, y bueno, eventualmente se planteó, no, como era razonable, en la comunidad la necesidad de eliminar o remover Sí, el tamaño máximo Es del lo mismo bloque, que dijo Satoshi Nakamoto. que es exactamente exacto. Lo que Él dijo dijo, Satoshi esto Nakamoto. es por ahora, porque Bitcoin no tiene valor, porque este nuevo límite de 1 megabyte es 1000 veces lo que se usa hoy en la red, hasta que se llegó a ese límite. Exacto. Entonces, como tenemos este límite, lo que dijimos, la comunidad de Bitcoin, una parte dijo, bueno, vamos a eliminar este límite porque no tiene sentido, por lo menos subámoslo. De hecho, varios desarrolladores de Bitcoin Core Sí. en su momento habían dicho, bueno, ¿saben qué? Subamos el límite a 100 megas y después vemos, ¿no? O sea, multiplicamos por 100 lo que en ese entonces era la capacidad máxima de la red. Bueno, todo este debate, junto con la introducción de actores desastrosos para la red, como por ejemplo Blockstream y otras entidades que tomaron, digamos, de alguna manera control de la narrativa principal, dijeron, esto no va a suceder en BTC, no se va a actualizar el tamaño máximo del bloque y lo que hay que hacer es utilizar capas secundarias. Tenemos varios episodios hablando acerca de esto, tenemos episodios también hablando acerca de Lightning Network, pero actualmente en realidad lo que en ese momento terminó sucediendo es que la comunidad se dividió en dos, la red efectivamente se divide y se genera un hard fork, y ahí queda, por un lado, la visión original de Bitcoin que cumple con esa actualización prometida, Sí. que es Bitcoin Cash, y BTC que queda con esa versión osificada y, digamos, de alguna manera controlada, como una especie de disidencia puesta a dedo, que, digamos, no representa hoy en día para el establishment financiero ningún tipo de amenaza y por lo tanto es adoptada por grandes entidades financieras y es promovida como la alternativa, digamos, incluso como una forma de distracción para que la gente no apunte a esa visión original de Bitcoin. Sí, es como un dinero que no se usa, pero viene a desafiar el dólar. Claro, Una esa cosa ridiculez medio total. rara, ¿viste? Que va a desafiar el dólar simplemente por el hecho de subir de precio, ¿no? Cosa sí. que no ocurre con ningún otro activo, pero bueno, ¿A qué precio se cae la Fed? ¿a qué precio se cae la Reserva Federal? Mm. Entonces, ¿qué sucede? En 2017, digamos, surge, en realidad, digamos, continúa Bitcoin bajo un nuevo nombre, Bitcoin Cash, y un nuevo ticker BCH, con esta actualización prometida que es
una actualización en la capacidad máxima del bloque. En ese momento se sube el hard limit, el límite máximo, a unos 8 megabytes, si mal no recuerdo, es decir, multiplica por 8 la capacidad máxima de transacciones de la red. Y después en 2018, al año siguiente, se sube a 32 megabytes. Y no se había tocado desde el año 2018, es decir, por 7 años Bitcoin Cash mantuvo esa capacidad que, digamos la verdad, fue más que suficiente para la cantidad de transacciones que había en ese momento. Pero urgía un cambio. Es decir, urgía o se necesitaba algo, ¿viste? Entonces Sí, nosotros queríamos quedarnos con la tranquilidad de que por lo menos, ¿viste? Íbamos a tener una alternativa, es decir, iba a haber algo, no Sí, iba a en poder realidad ocurrir de nuevo. Claro, es eso, es que no te vuelva a pasar lo mismo que ya pasó. Exacto. Es decir, que de golpe empezamos a tener más transacciones, empieza a quedarse chico el límite y aparecen actores que dicen, no, mejor dejemos el límite porque no se puede escalar. Todo lo contrario, nosotros decimos Bitcoin escala, somos, si se quiere, maximalistas de Bitcoin en el buen sentido, decimos, creemos que Bitcoin sí funciona y por lo tanto Bitcoin escala. Entonces se introduce, digamos, en el año 2023, en noviembre del 15, el 15 de noviembre se activa se programa la actualización para el 15 de mayo, 6 meses después, ¿no? Que es esta actualización con un límite variable, un algoritmo de un límite variable, que ahora vamos a explicar brevemente en qué consiste, ¿no? Porque es algo, no es extremadamente simple, pero tampoco es extremadamente complejo. Es decir, vamos a tratar de simplificarlo un poco. Sí, hasta ahora el bloque máximo de Bitcoin Cash era de 32 megabytes. ¿Qué es lo que sucede? Ahora estos 32 megabytes pasan a ser el mínimo máximo, o sea, el piso del nuevo máximo. Exacto. Eso significa que si vos tenés en la mempool 32 GB de transacciones... Megabytes. De transacciones, sí. Los mineros no podrían hacer un bloque de 8. Tendrían que hacer uno de 32. Por lo menos. Exactamente. O sea, cualquier bloque que sea de por lo menos 32 megabytes se acepta como válido según las reglas de consenso. O sea, hasta 32 megabytes. Independientemente de cuántas transacciones haya habido en los bloques previos, cuánto hayan sido el tamaño de los bloques previos y demás. Sí, entonces 32 pasa a ser el nuevo piso. Exacto. Lo que era nuestro techo ahora es nuestro piso. Estamos construyendo para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De 32 megabytes para arriba tenemos habla. Exactamente. ¿No? Habla significa algoritmo del límite máximo del bloque adaptable. Entonces, de alguna manera viene como un poco a hacer esto, es decir, a controlar de forma consensuada con los distintos nodos de la red. Es decir, hoy en día, digamos, todos los nodos de Bitcoin Cash adoptan esta actualización. Entonces todos saben exactamente cuál es el límite máximo permitido por consenso. Es decir, pasa como a ser una nueva regla de consenso. Este límite tiene mucho que ver también con cómo qué cantidad de transacciones viniste teniendo en los bloques anteriores. Pero la forma en la que funciona es un poco interesante. Porque no es un algoritmo, bueno, es el 10% más de los últimos 100 bloques, el promedio de los últimos 100 bloques. No es un promedio así más. Claro, es una cosa que se llama exponencialmente ponderada, o sea, es una media móvil exponencialmente ponderada. Que ese es el nombre técnico. Es decir, es una forma de ponderar datos, ¿no? Que lo que hace es, le da más prioridad a los últimos bloques, es decir, si los últimos bloques fueron sensiblemente más pesados que los anteriores, bueno, se va a tener en consideración eso, o por ejemplo, si fueron sensiblemente más chicos que los anteriores a ese, se va a tener en cuenta. Entonces, a partir de ahí se genera como una especie de nueva curva, ¿no? Que es lo que le dice a los nodos, bueno, hasta qué punto puede ser el bloque el tamaño máximo. Y tiene varias ventajas, como por ejemplo permitir una rápida escalabilidad, un rápido ajuste en caso de una gran adopción. Sí. ¿Cuánto es que esto puede crecer? No se puede preguntar por año. Suponiendo que todos los bloques están llenos, puede crecer el doble. O sea, de entre 15 de mayo del 2024 y 15 de mayo del 2025, el nuevo máximo pasaría a ser 64 megabytes. Sí, se cumple la condición de que todos los bloques están llenos. Exactamente. Vienen llenos. Pero tenemos un ajuste, ¿cómo le llamaron? Como una extensión. Sí, como una especie de overhead que te permite, digamos, como una especie de buffer. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si en periodos cortos de tiempo tenés muchas más transacciones? ¿Qué puede pasar? De golpe tenés un pico de transacciones. Necesita más elasticidad. Exacto. La tiene. Entonces, este algoritmo permite esa elasticidad. Es decir, en los momentos en los cuales las
las transacciones pasan a ser muchas, en el corto plazo te permite el algoritmo hacer un ajuste rápido en el cual vas a poder absorber esa cantidad de transacciones. Sí, eso logra que el tamaño pase a aumentarse. Si supongamos que todo el año se mantiene esa extensión extra, pasaría de ser de 32 a 128. O sea, son por un 4 veces. Exactamente. Que significa que, bueno, si al otro año se mantiene ese nivel de adopción o sigue subiendo, puedes aumentar, puedes pasar a 256 o a 512. Exacto. Esto es interesante también porque nos permite evitar un problema grande que teníamos en la comunidad de Bitcoin Cash, que era, bueno, a partir de ahora, ¿cómo seguimos con el tema de, el límite del tamaño de los bloques? Sí. Parte de la comunidad decía, bueno, pongamos un nuevo límite máximo, Sí, es decir, hagamos un hard 256 fork, es el nuevo digamos, máximo. 256, entonces, y los mineros ajustan el soft limit. Sí, pero después era, y si hay un cuello de botella y realmente el nodo no aguanta 256, cosa que sí aguanta, pero supongamos que por alguna razón. Entonces, esto es como te permite poder aumentar y poder testear en el medio. Te Exactamente. permite ambas cosas el algoritmo, ¿no? Ir mejorando la escalabilidad mientras ya está solucionada esa parte, si quieres. Exacto. Entonces, o por otro lado, el tema de, por ejemplo, espacio de almacenamiento en el corto plazo. Si los mineros, si bien existe el podado, ¿no? Pero si, por ejemplo, los mineros de golpe se ven con una enorme cantidad de transacciones, o, por ejemplo, ciertos servicios que requieren utilizar parte del historial de la blockchain, como por ejemplo los exploradores de bloques, ven un alto crecimiento, tienen una predictibilidad de cuánto puede llegar a crecer la cadena de bloques como máximo en un año, ¿no? Sí, Es decir, eso cuánto es pueden cierto. llegar a ser los bloques. Entonces, da una previsibilidad, ¿no? Más sencilla que decir, bueno, sí, 256 por la cantidad de bloques y ya está. Sí, ¿Viste? a mí me gusta esto pensarlo como un bloque, como que no hay un límite máximo, pero se llega a ese, o sea, el máximo es infinito, pero llegas con un ajuste algorítmico. Claro, hasta infinito, algorítmicamente. ¿no? O sea, llegas de una forma predictiva Sí. al infinito. Podría ser una cosa así, si lo Sí, querés. sí, sí. Si me preguntan a mí, hay otra corriente que dice eliminar completamente el límite. Eso a mucha gente lo deja incómodo. Es decir, y entiendo por qué, ¿viste? Porque es como, che, Sí. pero de golpe te meten 200 millones de transacciones. O sea, hay factores por los cuales eso no necesariamente Es cierto es que así. esto, para mí esto en el fondo es lo mismo, solamente que es más como regulado, pausado, ¿no? Como Exacto. en realidad es predecible. Sí. No es que puedes tener un bloque de 5 gigas y de repente un bloque de 2 megas. Claro, en Sino general como que esas es más- transacciones se van a ir despaciando entre bloques, ¿no? Lo más probable es que, por Exactamente. ejemplo, quizás... Pero vos podés llegar a 5 Sí. gigas. Podés Si vos llegar, tenés, sí, sí. X4, Tranquilamente, X2, en algunos años llegás a eso. Exactamente, sí. Y el algoritmo permite cierto ajuste. Entonces, por ejemplo, si dentro de varios años tenemos una enorme cantidad de usuarios y requerimos bloques de 2, 3, 5 gigas, 10 Sí. o lo que sean, el algoritmo te da la garantía de que se puede alcanzar ese límite dentro de un marco de predictibilidad. Entonces vos como minero, como operador de servicio o como nodo, tenés la posibilidad de adelantarte a eso y ir detectando obviamente las métricas. Es lógico, ¿no?, que obviamente después requiera más recursos para ejecutar lo mismo, pero por lo menos tenés una garantía previa de decir, tenemos una forma de estimar hasta cierto punto porque tenemos un algoritmo de por medio. Sí, como para que se hagan una idea, dentro de las especificaciones del chip, de la propuesta, está una parte que habla de testeos que se hicieron, ¿no? Entonces se prueba juntando todas las transacciones que tuvieron todas las redes juntas, todas las blockchains juntas, o sea, todo cripto si querés, junto, y ver si el algoritmo podría aguantar toda la actividad de todas las redes juntas durante toda la historia. Bueno, sí, aguanta. No, básicamente lo que muestra el algoritmo es que siempre está por arriba de la demanda de todas las redes juntas. Estamos hablando de Ethereum, con todas las CVM, Solana, todo junto. Sí. O sea que tranquilamente esto funciona. Sí, de hecho, porque este era otro tema, ¿no? Porque cuando se empezó a plantear esto dijimos, bueno, sí, ¿Cuán un elástico algoritmo, es? pero ¿qué tan elástico? ¿Cuál Ah. tiene que ser el algoritmo? ¿Puede ser simple? ¿Puede ser más complejo? Está Sí, la especificación técnica, la vamos a dejar en la descripción Sí. para que aquel que le quiera interesar. Es decir, hay una fórmula matemática con la cual esto se calcula. Tiene varios pasos, no es extremadamente simple y por eso tampoco entramos en detalle, porque si fuera algo sencillo decimos, sí, no, se ven los últimos 100 bloques y se multiplica por, no sé, 1,5, por ejemplo. Y también, digamos, no, esto es un poco más complejo. Es una fórmula matemática que te da la garantía de que por lo menos tenés 32 megabytes como piso y después
un montón de cuentas en el medio que te dan qué tan elástico es al corto plazo, pero haciendo distintas pruebas, distintos testeos bajo distintos escenarios. Por ejemplo, un escenario era este que contaba Ian, todas las transacciones, pero otro era, por ejemplo, qué pasa si tenés bloques todo el tiempo llenos, es decir, si la blockchain está siendo usada al 100%. Bueno, escalaba, llegaba a un límite. Sí, siempre estabas por encima. Exactamente, siempre estabas por encima de la demanda. O otro, por ejemplo, si los bloques los tenías 90% llenos, ¿no? No tenías ningún problema. Y por ejemplo, si eran 100% llenos, pero después tenías momentos en los cuales se enfriaba la cantidad de transacciones, es decir, bajaba hasta cierto ritmo la cantidad de transacciones, le daba tiempo al algoritmo para ajustarse y seguir subiendo. Sí, o tenías picos. Exactamente. La verdad que funciona o un super pico y después no. La verdad que siempre ajustaba bien. Siempre por arriba de la demanda. Después, esto es el testeo en el mundo sí, idílico. Sí, eso sí. A partir del 15 de mayo si se los prueba. Andan espectacular. Claro. Bueno, pero a partir del 15 de mayo se prueba en el mundo real. Pero el algoritmo es para eso, no te soluciona otros cuellos de botella. No. El algoritmo solamente es una forma de consensuar, bueno, hasta qué punto podemos generar bloques que sean considerados como válidos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si un minero tiene mal configurado, por ejemplo, el algoritmo y genera un bloque que en vez de, no sé, si el límite es 64 megabytes, genera un bloque de 70, ese bloque es automáticamente rechazado como rompiendo las reglas de consenso por el resto de los mineros. Sí. ¿Qué es lo que permite este algoritmo? ¿Qué es lo que se logra? Bueno, que en periodos de baja demanda se puedan reducir costos. ¿No? Uh-huh. Porque no tenés que. No puedes tener, digamos, no necesitas una infraestructura por si te aparece un nodo, un bloque de 100 gigas. De la nada. Vos sabés cuánto es, de cuánto van a ser los bloques. Entonces puedes reducir costos en base a ese límite. Y en periodos de crecimiento lo que tenés es, al contrario, crecimiento, el bloque acompaña. Entonces te permite ahorrar costos cuando hay poco uso de la red o menor uso de la red y abrir la puerta para que entren más transacciones cuando se necesita eso, por la demanda. Claro, entonces es bastante interesante. Vamos ahora a ver efectivamente cómo se cumple esto. Es un poco como lo que pasó con el algoritmo de ajuste dinámico de la dificultad, sí. Que en un momento se empezó a implementar en Bitcoin Cash, cambiándolo como para tener bloques, tiempos entre bloques más predecibles, que no sean tan susceptibles a, por ejemplo, este juego de la minería de pasarse de una cadena a otra, dejando, por ejemplo, cierta cadena con una mayor dificultad, teniendo que ajustar. Si les interesa, tenemos un episodio, el fin de BTC, la espiral de la muerte. Exactamente. Ahí se puede entender exactamente cuál es el problema con eso. Sí. Y por qué es tan importante que Bitcoin Cash haya modificado el algoritmo de ajuste de la dificultad. Sí. Porque el ajuste de dificultad también es una forma en la cual podrían perjudicar hasta cierto punto una red alternativa. BTC no tiene este nuevo algoritmo de ajuste de dificultad, por lo tanto es más susceptible a la espiral de la muerte, ¿no? Sí. Que Bitcoin Cash. Sí, de hecho BCH le hizo una mejora además. Sí. Después. Hubo un algoritmo de emergencia. No sé. Después hicieron otro más. Y otro más. Sí. Y ahora hay uno que la verdad no me acuerdo cómo eran las siglas, eran bastante complicadas. Pero bueno, mejoraba más. Pero mejoraba más y era más predecible el funcionamiento y más predecible el tiempo entre bloques. Con esto puede que bloques. pase lo mismo. Si vemos que, por ejemplo, si los mineros necesitan, pueden meter un bloque de 100 gigas hoy, lo van a liberar ellos. Exacto. O sea, ellos mismos van a retirar el algoritmo y listo. Lo que te permite es, bueno, mientras los mineros están paspeando moscas, que esto aumente. Porque hoy en día tenemos este problema. Moscas. Sí, tenemos este problema, que es el minero hoy en día está más incentivado por la recompensa de los nuevos BCH generados que por la cantidad de transacciones. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, no hay tantas transacciones como para suplir esa diferencia. Pero en el momento que esto se empiece a invertir... Estamos en la segunda era de Bitcoin. Otro episodio interesante. Sí, tenemos las dos eras de Bitcoin. Como no estamos en la segunda era todavía, en la era del minero interesado. Exacto. Sí. En el cual está mirando cuántas transacciones hay, haciendo descuentos y 2x1 en transacciones. Sí. Tenemos que el minero, por el momento, se encuentra en un proceso de interés económico más dirigido hacia la cantidad de dólares que vale una moneda. Sí, y corto plazo. Entonces, lo que sucede es que si tenemos un incremento en las transacciones, hasta que le llegue al interés general de los mineros ese incremento de las transacciones que sea suficiente para suplir la demanda, la ganancia que ellos obtienen a partir de los nuevos BCH generados, hay un periodo, un tiempo en el cual no queremos perder
esa competitividad y ese incremento de usuarios. Es decir, no queremos que la red se vuelva inutilizable para aquellos nuevos usuarios si de golpe los mineros no empiezan a generar los bloques con la suficiente cantidad de transacciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Bitcoin Cash no ajustara, ¿no? Y de golpe los 32 megabytes nos quedaran chicos? Y bueno, tendríamos problemas de, por ejemplo, caída de la experiencia de usuario. Tendríamos problemas en los cuales la gente buscaría alternativas, sería otras redes que sean más competitivas en cuanto a tarifas. Las tarifas empezarían a subir, como pasa en BTC. Entonces, tener un algoritmo, tener algo, es una garantía que por lo menos vamos a estar protegidos contra eso. Sí. Quizás no sea lo ideal. Y quizás lo quizás bueno también de esto es que... habla 2 en el Exacto. cual, no sé, en vez de ser un X2 por año, sea un X10 por año. Sí, ¿no? si de golpe detectamos es un crecimiento exponencial. Que igual tengo entendido que se testearon varios de esos casos. Sí, pero entonces, supongamos que igual... Estamos hablando de, digamos, uso constante todo el tiempo. Se testearon esos casos y el algoritmo parecía responder bien. Entonces, creemos que esto puede llegar a ser bastante bueno. Sí. Y a nada. Che, Bitcoin Cash ahora tiene una tecnología que te permite garantizar. Y no solamente eso, puedes decir, Bitcoin Cash tiene límite infinito. Es decir, Bitcoin Cash almacena todas las transacciones que sean necesarias y tenés un límite dinámico. Sí. Hay un límite. Para el que le gustan los límites, hay límites. Que se quede tranquilo. Sí, y además, por ejemplo, si vos querés empezar a hacer testeos para solucionar otros cuellos de botella que tienen los nodos, por ejemplo, ¿no? Cuán optimizados están y si aguantan, por ejemplo, bloques de 128. Bueno, vos no necesitas empezar a trabajar, no sé, bloques de 256 ahora. Si durante este año vas a poder llegar a 128 sí, como máximo. Exacto. Entonces vos te enfocás en bloques de 128 como máximo. Para este año, después vas resolviendo así cuellos de botella. Vas resolviendo, o sea, sabés en qué puedes enfocarte. Sí, o sea, es predecible, no tenés que trabajar en bloques de 10 GB, tenés que trabajar en bloques de hasta 128 y después, como máximo, hasta 200. Sí, de hecho, creo que 128 megabytes serían 128 millones de bytes. Esto debido a una tarifa, un precio de transacción promedio de 350, serían 365.000 transacciones y de 600 equivaldría a 600 transacciones por segundo, que es un montón. Es una locura. Es un montón, es decir, es más de lo que están procesando hoy en día muchas redes en conjunto. Creo que Ethereum llega a 14 y Ethereum es una de las más usadas. Sí, entonces está saturado, es como... Exacto. Sí. Entonces, estamos hablando de 600 transacciones por segundo consistentemente en una red, obviamente con una variabilidad. Sin fallas, ¿no? Y sin fallas. No es como en Solana que fallan. No. 7 de cada 10 fallan. Vos literalmente vas a la blockchain de Solana y te dices, sí, tiene 10.000 transacciones por segundo. Pero vos vas al bloque y las transacciones, la mitad están falladas, más. Por eso, 70% fallan. O sea, digamos, acá queremos una confiabilidad del 100%. Es decir, que tengo que tocar el botón, enviar al cafetero 5 veces para que pase la transacción. No, que puede suceder. O sea, lo que nosotros queremos es, vos haces el pago y para vos todo sigue como, digamos, de la misma manera. Sí, total. De hecho, eso es una buena pregunta. ¿Qué cambia para el usuario con esto? Y, siendo completamente realistas, y esto quizás es lo bueno, no cambia nada. Exactamente, es predecible. No cambia nada, pero te garantiza que no va a cambiar nada tampoco. Sí, porque ¿qué puede pasar hoy en día? Digamos, vos utilizás Bitcoin Cash, ya es excelente. Vos apoyás, pagás, escaneás en una dirección y tenés esa facilidad de pago, ¿no? Y funciona. Pero vos querés que eso sea persistente en el tiempo. Claro, pero eso pasó, por ejemplo, con BTC también. Claro, con BTC pasaba. En 2011 y en BTC, pagabas y pasaba. Pagaba y pasaba. Sí. En 2015, hasta 2015, yo llegué a pagar tarifa de un Satoshi por byte en BTC. Esto es un sueño distante. Pero te da la garantía de que en Bitcoin Cash esto va a seguir siendo así. O sea que de acá a 5 años no vas a tener problemas de tarifas por falta de espacio en bloque o por falta de un límite. Y al contrario, no queremos estrangular a los usuarios haciéndoles pagar más tarifas, sino que queremos que paguen una tarifa que sea razonable y que el minero tenga la posibilidad de incluir tantas transacciones para cubrir sus costos operativos. Sí, y que en el futuro, obviamente, toda la actividad minería se base en las tarifas de las transacciones, que era el diseño original. Por eso, y esto encima es algo predecible. O sea, me parece como que es un buen punto medio justo. Es decir, el usuario no tiene que cambiar nada, las billeteras no tienen que cambiar nada, todo sigue funcionando. Los únicos que tienen que actualizar son los nodos operadores, que los ya mineros, que ya están actualizados. No es que el 15 se manda la actualización y todos tienen que actualizar el 15, sí o sí. Esto ya está activado hace meses. Sí, desde el 15 de se activa, claro, en el bloque número tanto que cae en el 15 se activa. Exacto. O sea, desde la actualización que se publicó el 15 de noviembre, o sea, los mineros tuvieron 6 meses para actualizar el software. Sí.
Y bueno, si queda algún minero colgado, lo pagará si mina un bloque inválido. Pero lo interesante de esto también es que hasta cierto punto te da flexibilidad. Porque, por ejemplo, Sí. si vos no tenés un bloque, digamos, un nodo actualizado, pero igualmente estás minando. Sí, estás bajo 32. Si estás debajo de 32 megabytes, todavía podés seguir usando el nodo. Sí, tenés más tiempo todavía para actualizar. Exactamente, tenés un montón de tiempo. O sea, es una actualización súper tranquila que no va a generar ningún tipo de caídas en la red ni ningún tipo de. Sí, y en problema de parte te deja tranquilo. Sí. Este problema no lo vas a tener. O sea, Exacto. te podrá gustar más o menos, pero. Sí, bueno, hay opiniones es mejor que la actual, sí. Hay opiniones encontradas. Sí. Yo, por ejemplo, soy partidario de eliminarlo completamente, pero porque considero que hay incentivos de mercado que hacen que exista un límite natural. Pero me parece que es algo más para no le estoy pegando era. Sí. Esto me parece que es un puente a la segunda era. Es un puente a la segunda era. Estamos de acuerdo. Es más, ¿qué creo que va a pasar? Creo que los mineros en un momento se van a pudrir y lo van a terminar sacando, porque cuando ya los desarrolladores dejen de tener tanta autoridad como lo tienen ahora, que digamos está bueno porque estamos como, gracias a Dios, en manos de buenos desarrolladores y que son personas que en algunos casos conocemos personalmente y sabemos que tienen intereses en que Bitcoin Cash funcione como efectivo electrónico P2P y que lo siga haciendo por mucho tiempo, potencialmente por el resto de la historia. Y bueno, queremos, estamos en esas manos, pero el día de mañana van a ser los mineros los principales incentivados en generar toda esa tecnología ellos mismos. Sí, el próximo que se viene es un ajuste del tiempo entre bloques. No, eso no va a suceder nunca. ¿Los bloques van a ser menos o más tiempo? No, según el... no va a existir eso. Rompe todo. Corta. No, rompe todo. Rompe todo. 10 minutos para siempre de por vida. Está en el white paper también. No voy a dar el brazo a torcer. Me lo van a tener, los 10 minutos me lo van a tener que sacar de mis frígidas manos cuando me muera. Antes muerto que con menos o más de 10 minutos. Así que bueno, la verdad que esto fue algo para celebrar, ¿no? Sí, definitivamente. Estamos contentos. Bitcoin Cash sigue funcionando. Dormís más tranquilo. Sí. Yo duermo más tranquilo. No podía dormir. Pensando que si el día de mañana teníamos muchos usuarios de golpe, ¿viste? No íbamos a poder absorberlo. Igual con 32 es un montón. Sí, es un montón. O sea, pero esto te deja más tranquilo. Ya toda la mempool de BTC creo que la limpiamos en 3 bloques nuestros. Sí. O sea, tranquilamente. Tiene menos con habla. Y menos con habla. O sea, se actualiza pero enseguida. Así que bueno. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Es un episodio un poco más corto, pero bueno, para comunicar esta novedad. Y obviamente los invitamos a que nos sigan en YouTube, que nos dejen su comentario, que compartan en los grupos, que vean, que le hagan llegar esta actualización a otras personas que por ahí usan BTC y no saben que Bitcoin Cash ahora no solamente tiene un límite más alto, sino que no tiene límites. Más inteligente. Y límites no va a tener nunca Bitcoin Cash. Sí. Si hay algo que no nació, para lo que no nació Bitcoin, es para hacer una tecnología limitada. Sí. Así que bueno, invitamos a todo el mundo a que reconsidere su postura y que bueno, comparta también con aquellas personas que están un poco más escépticas acerca de las bondades y beneficios de Bitcoin Cash. Y para que vea que también sigue habiendo innovación y actualizaciones y que no depende de la cantidad de aportes en un repositorio de GitHub. Sí, y que no se queden con la caricatura de BCB. Sí, no existe. Esa es la caricatura de lo que es BCH, pero no lo es. Eso es BCB, no BCH. Exacto. Ya vamos a hacer. Nos vienen pidiendo hace rato un episodio específicamente. Sí, vamos a hacer un episodio. Ya lo vamos a hacer. Pasa que creo que, digamos, no hay tanto mercado para un episodio de BCB hoy en día. Pero bueno, si lo piden, lo tendremos que considerar porque es parte también de, bueno, porque Bitcoin Cash justamente no es como BCB. O mejor dicho, porque Bitcoin SB no es Bitcoin. Tampoco. Entonces, bueno, los invitamos a que nos dejen su comentario, que se suscriban al canal y que nos sigan también en su plataforma de podcast favorita. También les invitamos, si quieren y pueden, a sumarse a nuestro Patreon privado. Sí. Y si nos escriben vía mensaje directo, también se pueden sumar utilizando Bitcoin Cash directamente. Hay un grupo de Telegram exclusivo para miembros del Patreon. Sí, nos pueden hablar por Telegram, dentro del grupo de BSH Argentina. Sí. @BSH Argentina. O nos pueden hablar por Twitter, por X. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy y nos veremos la semana que viene. Chao, hasta luego.